Bien, muy buenas tardes a todos. Les agradezco que hagamos esta clase por Zoom porque la verdad es que no me sentía muy bien como para salir a la calle tarde en la noche. La clase de hoy se trata de campo eléctrico. Es algo que hemos muchas veces escuchado, pero no sabemos bien qué es lo que es un campo de fuerza. O sea, sale en la ciencia ficción, muchas veces hablan de campo de fuerza, cosas así, ¿no? El campo es simplemente una región del espacio donde hay algunas propiedades producidas por algún objeto. Por ejemplo, la presencia de la Tierra, del planeta Tierra, genera un campo gravitacional, que es lo que nos mantiene pegados al suelo, digamos. Y la presencia de ese mismo campo gravitacional en la órbita de la Luna causa que la Luna orbite en torno a la Tierra. Y la gravedad, digamos, el campo gravitacional del Sol es responsable de que los planetas giren en torno al Sol. Así que si seguimos así para arriba, llegamos a la galaxia, a los cúmulos de galaxias y a las estructuras más gigantes del universo. El universo, digamos, está dominado por este campo. Campo significa una región del espacio donde hay alguna propiedad que genera una propiedad especial del espacio-tiempo. Y en este, digamos, como el nombre lo indica, este campo va a ser generado por cargas eléctricas. Así que para empezar, primero voy a empezar mostrando las ¿cómo avanzo aquí? Allá. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje eh, de, este, de esta clase? Hay alguien que parece que pidió entrar, déjenme ver. Ok, sí, ¿dónde está aquí usuario? Participantes. Sí, ya entraron todos los que estaban esperando para eso, ¿no? Ok. Bueno, entonces, como primera resultado de aprendizaje, eh, está el siguiente, que es bien curioso y que nunca aparece en los textos. ¿Me están escuchando bien? Porque dice que mi conexión a internet es inestable. Alguien que me conteste, por favor. Sí, sí lo escuchamos, profesor. Ya. Entonces, este resultado es curioso porque ahí se reconoce que la ley de Coulomb es solo aplicable a configuraciones estáticas, acción instantánea a distancia. Esto normalmente no aparece en los textos, pero es la verdadera razón por la cual nosotros vamos a definir el campo eléctrico y no vamos a trabajar directamente con la ley de Coulomb. El segundo resultado dice que hay que definir el campo eléctrico operacionalmente, utilizando el concepto de carga de prueba. Vamos a hablar qué son las definiciones operacionales y cuál es su importancia para la ingeniería, la tecnología y la ciencia. Y el resto ya se trata de calcular cosas, calcular el campo eléctrico de una carga puntual, aplicando la definición operacional. Eh, el término carga puntual es un modelo. En la realidad no existen cargas puntuales, porque una carga puntual significaría una carga que está en un objeto que no tiene tamaño. Y eso implicaría de inmediato un campo eléctrico infinito ahí. Entonces, digamos, o en una densidad de energía infinita en un punto dado. Sin embargo, para los efectos de calcular cosas, suponer que la carga está concentrada en un punto o en una región muy pequeña, es un buen modelo que funciona, digamos, para distancia, a cierta distancia de la carga puntual. Después, bueno, esto es bien conocido, describe cualitativamente un campo eléctrico usando líneas de campo eléctrico, o sea, líneas de fuerza. Esto probablemente lo hayan visto en algún ámbito para las líneas de campo magnético, digamos que uno pone un imán y de encima pone un papel y le echa limaduras de hierro, entonces las limaduras se orientan como pequeñas brújulas y nos indican como que hay unas líneas que siguen en la dirección del campo magnético en cada parte. Y finalmente,
las últimas dos resultados de aprendizaje, se trata simplemente de aplicar el principio de superposición en la misma forma en que lo hicimos para el caso de de la fuerza de Coulomb. O sea, cuando yo tengo una carga y hay varias cargas actuando sobre ella, entonces calculábamos la fuerza de Coulomb como la suma vectorial. Para el campo eléctrico también se puede hacer cuando hay un conjunto de cargas puntuales actuando sobre otras. Y también lo vamos a hacer para distribuciones continuas de carga. Por ejemplo, la barra de PVC que ha sido cargada de manera uniforme en toda su longitud. Estas son entonces los resultados que ustedes deberían aprender ahora y que van a practicar mañana. Ahora, esta es la razón por la cual tenemos que definir campo eléctrico. Imagínense ustedes dos electrones, pero uno está ubicado en una antena de transmisión en la Tierra, la que estoy, no sé si alcanzan, si ven mi puntero, ven, digamos, Sí se ve. se ve ya. Esa antena está en la Tierra. En realidad, puede que no sea, esta puede ser una antena para cualquier lado, pero supongamos que esta es una antena que se comunica con una sonda espacial que está en órbita al planeta Marte. Y que en un momento dado, debido a las órbitas de estos planetas y a sus periodos diferentes, podrían encontrarse, yo puse una distancia arbitraria, que 80 millones de kilómetros. Es una distancia astronómica, o sea, uno no se la puede ni imaginar, porque si alguno de ustedes ha hecho un viaje en avión de aquí a Europa, no sé qué, esos son 10.000 kilómetros, estos son 80 millones de kilómetros. ¿Okay? Son distancias a nivel del sistema solar. Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes, me gustaría que la pensaran un poco, es lo siguiente. Durante la transmisión, el electrón que está en la antena de la Tierra retrocede medio milímetro. De acuerdo a la ley de Coulomb, la distancia acaba de aumentar. Es verdad que el aumento es pequeñísimo, pero justamente esos aumentos y disminuciones, es decir, los movimientos de los electrones en la antena son los que van a enviar la señal a las antenas de la sonda espacial. Así que, aunque sean chicos, sus movimientos son importantes. Si la distancia aumenta, entonces la repulsión entre este electrón que está en la antena de la Tierra y este electrón que está en la antena de la sonda espacial, ¿qué pasaría con la fuerza? ¿Qué le debería pasar a la fuerza? Disminuye Sí, debería disminuir. ¿Por qué razón? porque ¿Qué más están más alejadas una de la otra. Porque está más alejada una de la otra. Muy bien, muy buena respuesta. Debería disminuir esa fuerza. Pero ahora viene la pregunta que me gustaría que a lo mejor la pensaran un poquito antes. No los voy a enviar a la sala porque es medio engorroso y se pierde tiempo, pero cada uno en su casa, disculpen, trate de responder esta pregunta. La fuerza ejercida sobre el electrón en Marte cambiará instantáneamente al valor nuevo. Piénselo, digamos, durante 30 segundos. A ver, voy a elegir al azar. Eh, por ejemplo, Rodrigo Vega. ¿Tiene sonido? Ah, va caminando, Rodrigo. Ya, Rodrigo Poblete. ¿Puedes poner tu Ah, sonido? pues, ¿Tú piensas que el cambio en la fuerza es instantáneo? ¿Te escucha perfecto? Dame un segundo. Te escucho, Voy sí, te escucho perfectamente. a cambiar la serie de audio. Yo te escucho a ti, pero tú no me escuchas a mí, parece. ¿Me escuchas a mí? Sí, lo escucho perfecto. Ya. La pregunta es, ¿el cambio en la fuerza sobre el electrón que se encuentra en la sonda de Marte será instantáneo?
Yo creo que considerando esa magnitud de distancia, debe tardar por lo menos un X tiempo. No sé cuánto, pero no instantáneo, mi ¿Y opinión. por qué debería tardar un X tiempo? Esa es una pregunta que le voy a hacer a Catalina Moreno. Me pone tu sonido. Sí, ¿Y qué? ¿Por qué debería tardar cuando la ley de Coulomb no tiene el tiempo metido en ninguna parte? ¿Se han fijado en eso, no? La ley de Coulomb dice que la cosa depende de R y de las cargas. Así que si cambia R, tiene que cambiar la fuerza. Pero no dice el tiempo, no dice nada del tiempo. Sin embargo, la intuición les está diciendo a ustedes que sería medio raro. Entre otras cosas por lo siguiente, porque yo podría tener comunicación instantánea con cualquier punto del universo, ¿se dan cuenta? Si esta variación en la magnitud de la fuerza fuera instantánea, apenas ocurre el movimiento acá, se siente allá, tendría una forma de comunicarme instantáneamente con cualquier punto del universo. ¿Se dan cuenta? ¿O no? ¿Queda claro esa idea, no? A ver, voy a preguntarle a quién le he preguntado. Eso sería como tener Rodrigo de Luca, pone tu sonido. un agujero de gusano, profe. A ver, Bajo Rodrigo dimensión. Poblete. No, A ver, Rodrigo, repítelo porque no te escuché. como dijo que sería instantáneo desde cualquier punto del universo a otro, sería como tener un agujero de gusano. Bueno, sí y no, pues, o sea, Claro, los agujeros de gusano son construcciones teóricas, no se sabe que claro. existan, pero en el espacio común y corriente significaría como tener una comunicación instantánea en cualquier parte del universo. ¿Y qué Bueno, el pasa otro, con lo que se dice que en realidad el tiempo relativo tendrá relación ahí? Por ejemplo, no tiene acá no relación pasa el tiempo con que igual el que tiempo, afuera. no tiene relación con que el tiempo sea relativo, porque eso tiene que ver con el reloj de la antena. La antena puede tener un reloj y el reloj que tiene el satélite van a marcar ligeras diferencias de tiempos, pero la pregunta, eso tiene que ver con el tiempo, con la medición del tiempo en cada lado. Entonces, ustedes intuitivamente están sospechando que probablemente no, ¿no es cierto? Y la respuesta, si supongan ustedes que la respuesta fuera instantánea, o sea, que la magnitud cambie instantáneamente acá, eso significaría que la información de que el electrón se movió habría viajado hasta Marte con velocidad infinita. Es la única manera de llegar allá en tiempo cero. O sea, si yo quiero que la noticia de que el electrón se corrió llegue acá instantáneamente, eso significa que hubo información que viajó con velocidad infinita. T igual cero significa estar dos veces, estar en dos puntos separados al mismo tiempo, y eso no puede ser. Así que la lógica nos dicta que ahí hay algo que no está en la ley de Coulomb y que nos hace falta incorporar para poder describir situaciones como esta, en la cual, igual que en la clase pasada, hay dos cargas, pero una de ellas se movió. Entonces, en este caso ya no nos sirve tanto la ley de Coulomb, porque la ley de Coulomb solo se puede aplicar para situaciones estáticas. Pero cuando un movimiento de carga, la ley de Coulomb no nos dice nada de cuánto tiempo se va a demorar la información en viajar de un lado para otro. Bueno, la respuesta es la siguiente. Avísenme si necesitan. No sé si eso es intuitivo para ustedes, porque cualquier cosa que viaje a velocidad infinita significa que está en todas partes al mismo tiempo, ¿no es cierto? Si yo viajo a velocidad infinita de aquí a Santiago, significa que estoy al mismo tiempo aquí en Santiago. Eso. Así que hay alguna condición, una propiedad del espacio-tiempo que implica que la información puede viajar con cierta velocidad y debe haber algún límite. Bueno, voy a anticipar que la máxima velocidad a la que se puede propagar información en el espacio-tiempo, digamos, es la velocidad de la luz o de las ondas eléctricas.
electromagnética, porque hasta que ustedes no lleguen a 140 las dos cosas son separadas. Para Maxwell, que predijo la existencia de ondas electromagnéticas, él nunca lo asoció con que la luz fuera un fenómeno electromagnético, porque no había mediciones precisas y no podía saber. Y fíjense ustedes que el valor de la velocidad de la luz es 299.792.458 metros por segundo. Exactamente. ¿Qué significa ese exactamente? Significa que, siendo c la velocidad de la luz una constante universal, es decir, que es una propiedad del espacio-tiempo que no depende de nada más, entonces la hemos elegido como nuestro fenómeno natural patrón para poder definir las demás velocidades, para poder definir el metro, ¿cierto? Definiendo el segundo de otra manera, y junto con la constante de Planck son las dos grandes constantes universales que manejan a toda la física. Habría que agregar la constante de gravitación universal, ese G mayúscula que vimos en la clase pasada, y lo extraño es que los físicos no han podido encontrar ninguna relación entre estas constantes, la velocidad de la luz, G y H de Planck todavía, o sea, falta unificar la física. La conclusión es que la ley de Coulomb se puede aplicar solamente en situaciones estáticas, porque no nos dice nada de qué es lo que pasa cuando una de las cargas se está moviendo. Si hay cargas en movimiento, tenemos que modificar la descripción de la interacción entre dos partículas con carga eléctrica. O sea, si ustedes me dicen, yo les puedo decir cuánto vale el nuevo valor de la magnitud, pero una vez que ha pasado cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado? Bueno, según la ley, estas son las dos descripciones. Entonces, según la ley de Coulomb, la carga A repele a la carga B. Aquí tienen ustedes la fuerza que ejerce A sobre B, ¿no es cierto? Y por supuesto está la reacción al otro lado. Pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta versión 1 y poner una versión 2 que separe, digamos, la carga del efecto que la carga produce en puntos del espacio. Entonces, en la versión 2, la carga A, independientemente que exista o no la carga B, genera, aquí en vez de tiene, dice, genera a su alrededor una zona de influencia que se extiende hasta el infinito en todas direcciones y que se va a llamar campo eléctrico E vector. O sea, basta la mera existencia de la carga A y en todo el universo se creó un campo eléctrico producido por esa carga. Por supuesto, todas las demás cargas tienen su propio campo eléctrico. Y ahora, es decir, A primero crea el campo eléctrico y B siente que quiere un campo eléctrico. Es el campo eléctrico E, producido por A en este punto, el que va a repeler a la carga B. Vamos a trabajar sobre esa idea que aquí está en forma muy abstracta. ¿Sí? Si la carga A se desplaza, entonces su campo eléctrico comienza a cambiar en todos los puntos del espacio. Se empieza a modificar el campo eléctrico, pero esta perturbación del campo eléctrico, es lo que se propaga a la velocidad de la luz en todas direcciones, como tener una piscina y tirar una piedra. Entonces, la perturbación causada sobre la superficie del agua por la piedra va a producir unas onditas, unas olas, que se van a ir propagando, de manera que un testigo podría ser un corcho que esté flotando más allá, no se va a enterar de que cayó una piedra hasta que las olas lleguen hasta él. Pues cuando lleguen las olas, el corcho va a empezar a moverse en el punto donde se encuentra. Entonces diríamos, la piedra provocó un campo, o sea, provocó una onda, y es la onda la que hace que el corcho se mueva. La perturbación del campo eléctrico tarda un intervalo delta t igual a la distancia partido por la velocidad de la luz. Si teníamos 80 millones de kilómetros y lo dividimos por 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz, esto nos da un intervalo de tiempo que podemos medir. Es 4,4 minutos. Es decir, lo que ocurre aquí en la Tierra
la señal electromagnética emitida en la Tierra, demora 4,4 minutos en llegar a una distancia de 80 millones de kilómetros. Cuando los astronautas fueron a la Luna, cada vez que había una emisión desde la Tierra a la Luna, eh, entre ir, digamos, se demora más o menos un poquito más de un segundo. La conversación siempre estaba con un delay, un retraso de 1,5 segundos. Pero esto se va a notar cuando, si alguna vez hay astronautas que viajen al planeta Marte, las comunicaciones se van a ir haciendo cada vez más, digamos, retrasadas. Y eso es un efecto que hay que tomar en cuenta. Bueno, voy a dejar esto hasta aquí porque ahora vamos a definir. En ciencia y tecnología, todas las definiciones son operacionales. Les voy a poner un ejemplo. Y esto quiero que lo piensen un poco y antes de que lo contesten. Su jefe le pide una definición de intervalo de tiempo. Aquí dice discusión grupal. Yo podría mandarlo a los grupos. Aquí, a ver, 12 participantes, podemos hacer 4 grupos de a 3. ¿Dónde están los grupos aquí? Grupos. Sala para grupos pequeños. Aquí. Voy a crear 4 aquí. 4 aquí. Asignar automáticamente, crear. Listo. Ya, ahí está la sala. En la sala 1 está Catalina Moreno, Maximiliano Castiglioni y Paula. En la sala 2, Jonathan Lagos, Rodrigo Vega, Tania Cerey. En la sala 3, Jorge Muñoz, Renzo de Luca, Rodrigo Poblete. Y en la sala 4 hay solamente 2 personas, que son Alex Vázquez y Nicolás Moreira. Así que están abiertas las salas desde ahora. Y ahora se pueden unir. ¿Okay? Dale, perfecto. Ya, vayan rápidamente. Yo me voy a unir a la sala. Catalina, Maximiliano y Paula, vayan a su sala.
Ok, ahora vamos. Salas para grupos pequeños. Unirse, sí. Asignar bueno. Ya, vamos a la sala 3. Unirse, sí.
Profe, Ya, ¿estamos todos de vuelta ya o no? Practically. Sí. Ya, ok. Vamos entonces. Eh, bueno, a ver, cosas que descubrí por ahí. Una sola persona mencionó la palabra medir. Y todas las Eh, definiciones tienen que ver con eso. No solamente tiempo, distancia, velocidad, dije aceleración, que fuerza. Fue el Eh, Nico. ¿Cómo? le dije que podía ser medible, que tenía horas, segundos. No, no, Elías, no, no Nico. me refiero a las unidades, porque las unidades son las unidades de medición. Entonces, resulta que ustedes se dan cuenta del problema que es para la ciencia y la tecnología, que, que no, uno sabe lo que es el tiempo, por supuesto, todos sabemos, pero no lo podemos expresar en palabras. ¿Se fijan? Es difícil decirlo. Entonces, en vez de tratar de dar una definición semántica, semántica significa en palabras, lo que decimos, mira, tú sabes lo que es el tiempo, yo sé lo que es el tiempo, pero para ponernos de acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo en cómo lo vamos a medir. ¿Cómo se mide? O sea, ustedes podrían haberme dicho perfectamente, profe, el tiempo es lo que marca el reloj de la pared. Ahora, por supuesto, tienen que decirme qué es lo que es un reloj en forma genérica. ¿Sí? Entonces uno diría, mire, profe, mire, señor gerente, el tiempo consiste en el resultado de hacer las siguientes operaciones. Operación número 1, ubicar en la naturaleza un fenómeno que sea repetitivo, oscilatorio, periódico. Por ejemplo, no sé, el paso del sol por el punto más alto de cuando la sombra es más corta. Ese es un periodo de un día. O por ejemplo, el tiempo que demora un péndulo en ir a la posición opuesta y volver. Eso es un fenómeno periódico. Así que, y la segunda operación que hay que hacer es contar cuántas de esas oscilaciones ocurrieron en el intervalo que quiero definir. Por lo tanto, una definición, o todas las definiciones en ciencia y tecnología, no se dan en palabras, tiempo es esto, distancia es esto, se dan en cómo se mide, cuáles son las operaciones que tengo que hacer yo para medir. Y si ustedes se ponen a pensar un poco, todos los relojes que han existido y que van a existir tienen algo en común, tienen algún fenómeno periódico metido adentro. Si es un reloj de esos antiguos que tenía un péndulo, ¿se acuerdan? Entonces es el péndulo. Si es un reloj de estos electrónicos que hay ahora, es un pequeño cristal de cuarzo que tiene oscilaciones. Y casi todos los relojes modernos se basan en eso. Pero los primeros pueblos simplemente se guiaban por las regularidades de la naturaleza, que son la noche y el día y las estaciones del año. En otras palabras, en ciencia y tecnología, las definiciones son siempre operacionales. Yo tengo que definir qué operaciones tengo que hacer para saber cuánto vale uno de aquello que quiero definir. Por supuesto que les voy a dar otro ejemplo para que quede un poquito más claro. ¿Cómo definirían ustedes temperatura? ¿Qué es lo que tienen todos los termómetros de cualquier tipo? Los Y en cualquier grados. escala. Una unidad de medida. No, bueno, sí, pero es que la unidad de medida viene después. Lo que tienen en común todos los termómetros es alguna propiedad que cambia con la temperatura. En el caso del termómetro de mercurio, que ya se está dejando de usar, era la altura de una columna de mercurio en
tubito micrométrico, bien estrecho, y por supuesto eso da una medida muy buena. Se están dejando usar porque el mercurio es tóxico y toda la cosa. Entonces, buscar una propiedad termométrica. Si no le gusta el mercurio, también hay termómetros de alcohol y le ponían una tintura para que fuera rojo. Y eso lo ponían dentro de un tubo, disculpen, un tubo de vidrio. Y ahora viene el problema de las unidades. Porque ¿cómo marco yo las unidades en ese termómetro? Tengo un tubo con alcohol y quiero, digamos que quiero graduarlo, o sea, marcar los grados. ¿Cómo lo hago? Equivalencias, patrones, No, sí, a ver, patrón, por ahí va la cosa. referencias. Necesito algún fenómeno natural que yo sé que siempre ocurre a la misma temperatura, aun cuando no he definido todavía la escala. Si ustedes agarran, por ejemplo, un termómetro de mercurio, Cuando hierve el agua. alguien tiene abierto el sonido, no sé, escucha algo raro ahí. Cuando hierve el agua, Cuando hierve el agua, o sea, la mezcla de agua hirviendo y vapor, siempre que pongan el mercurio ahí va a estar a la misma altura, aunque no lo tengan graduado, pero lo pueden marcar, lo marcan ahí. ¿Cuál es eso? Se llama un punto fijo. ¿Cuál es el otro? El otro punto fijo. Estamos pensando ahora en un termómetro de mercurio. Ya lo pusimos en agua hirviendo en contacto con el vapor que está saliendo. Ahí hay una temperatura fija. Hice cuando se una va a marca. congelar, Exactamente. Agarro hielo, lo machaco y lo mezclo con agua. Y siempre que haya una mezcla de agua con hielo, bien machacado, digamos, la temperatura es siempre la misma. Yo puedo dejarlo una semana y va a estar ahí mismo. Entonces ahora ya tengo dos marcas fijas porque encontré dos fenómenos naturales que son puntos fijos. Y ahora recién puedo venir y dividir eso en 100 partes iguales y llamarle cada uno un grado. Vean, entonces en vez de contestar temperatura es aquello que nos dice cuán caliente es un cuerpo, lo cual es una definición semántica, porque ¿qué es lo que es estar caliente? Estar a mayor temperatura, nos damos la vuelta ahí mismo. Digo, no, mira, no te voy a decir lo que es la temperatura. Lo que te voy a indicar son las operaciones que tú tienes que hacer para medir la temperatura. Y si todos hacemos las mismas operaciones, vamos a medir la misma temperatura. Entonces, operación número 1, buscar una propiedad termométrica. Operación número 2, ubicar dos puntos fijos, o sea, los fenómenos naturales. Y número 3, finalmente, como decía su compañera, graduarlo, o sea, dividir ese espacio en 100 partes y cada uno es un grado. Todas las definiciones en ciencia y tecnología son definiciones operacionales. Eso quería decir porque ahora vamos a dar una definición operacional de campo eléctrico. Muy bien. Esta es la definición operacional de campo eléctrico. Para definir el campo eléctrico, en un punto dado, necesito una pequeña carga de prueba. ¿Qué tan pequeña? Para que no altere las otras cargas de prueba. ¿Okay? Sabemos que la carga más pequeña es la de un electrón, pero esta es una definición un poco ideal, si ustedes quieren. Entonces la carga de prueba yo la coloco aquí en el punto P. Va a compartir, profe, tiene que compartir. Ah, tienes razón, porque dejé de compartir por la... Ya, déjame ver dónde está eso. Bueno, acá. Aquí, ¿dónde está aquí más? Tengo que compartir ya. Ahí. ¿Ahora lo pueden ver? ¿Ahora se Sí. ve o no? Sí, Ya, ok. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es determinar aquí, para hacer si hay un campo eléctrico aquí, es conseguirnos una pequeña carga de prueba positiva. ¿Qué tan pequeña? Lo suficientemente pequeña para que no altere la situación ahí. Vamos a suponer que eso existe. ¿Sí? Porque en el fondo aquí no podemos tomar el límite cuando Q sub 0 tiende a 0. Porque eso no se puede porque la carga más chica que hay es la del electrón. Vamos a suponer que la carga es pequeña y la vamos a colocar en el punto P.
habiendo, por supuesto, sustraído las fuerzas gravitacionales que puede haber, pero ya vimos que las fuerzas gravitacionales aquí no juegan mucho rol. Ponemos la carga de prueba positiva P, entonces si esta carga experimenta una fuerza eléctrica, y la carga de prueba es positiva por convenio, ¿okay? La carga de prueba es positiva por convenio. Si experimenta una fuerza eléctrica al estar en el punto P, definimos el vector campo eléctrico como la fuerza, y no sé, algo pasa que, no sé si alcanzan a ver la fórmula completa ustedes o no. Es... Falta un A ver, poquito, pero déjame igual se entiende. ahí, Se ve ahí la sí. E. Ya, se ve la E igual a la fuerza sobre la carga, pero dividido por la carga. Sí, ¿Se fijan? sí se ve. Entonces, ¿qué unidades tendría el campo eléctrico? ¿Cuáles serían las unidades de campo eléctrico? Newton partido en la Coulomb. unidad de la carga. ¿Cuál es la unidad de carga? Eh, Coulomb. Coulomb o coulombio. Muy bien, muy bien. Por lo tanto, el campo eléctrico son newtons partido por coulomb. O sea, ¿cuántos newtons actúan sobre cada coulomb de la carga de prueba? Por supuesto que el coulomb es una unidad gigantesca comparada con la del electrón, así que, pero al hacer la razón de esto, vamos a ver que el valor de la carga de prueba se simplifica y por lo tanto el campo eléctrico en este punto es independiente de la carga de prueba. Es un valor que nos va a decir que en el punto P, si yo coloco otra carga Q mayúscula, por ejemplo, esta va a experimentar una fuerza igual a esa carga Q mayúscula multiplicado por este campo E de acá. Muy bien, esa es la definición entonces operacional de campo eléctrico. Consígase una carga de prueba pequeña, mida la fuerza y divide la fuerza por la carga. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el punto P hay una carga de prueba Q sub 0. Por definición la carga de prueba es positiva. La fuerza está en una flecha azul y el campo eléctrico en una flecha roja. Y estas dos flechas no se pueden comparar. O sea, yo no puedo decir que la flecha roja sea más chica o más grande que la flecha azul. ¿Por qué razón no se pueden comparar? Son distintas unidades. Son distintas unidades, Naturaleza. muy bien. Muy Ah, bien, por lo tanto, bien. la escala que yo use para la fuerza y la escala que use para los campos eléctricos va a ser completamente diferente. O sea, así que no importa nada si esta es más grande o más chica, depende de la escala que haya elegido. Digamos que tengo representadas dos vectores aquí que tienen distintas unidades. El campo eléctrico entonces en un punto P va a tener la misma dirección que la fuerza sobre la carga de prueba Q sub 0, pero va a ser independiente del valor de Q sub 0 porque esta fuerza va a tener Q sub 0 en el numerador y la voy a dividir por Q sub 0 y esa Q sub 0 se va a simplificar. Las magnitudes de los dos vectores no son comparables, pues la fuerza está en Newton, mientras que el campo eléctrico se mide en Newton. Ahora, sigamos. Entonces, a ver, apliquemos nuestra definición operacional para calcular el campo de... aquí parece que dejé de compartir pantalla. Ahí. Usemos la definición operacional para calcular el campo eléctrico producido por una carga puntual Q mayúscula, no sé por qué aquí se me está viendo algo raro ya, positiva en un punto P ubicado acá. Entonces acá, en la parte inferior, tenemos ahora una carga Q positiva cualquiera y queremos saber cuál es el campo eléctrico generado por esta carga Q mayúscula en el punto P. La definición operacional nos dice que hay que traer una carga de prueba y ponerla en P y ver cuál es la fuerza que actúa sobre ella. Antes de hacer eso, vamos a calcular un vector unitario. ¿Se acuerdan lo que era un vector unitario? ¿No es cierto? Es un vector cualquiera dividido por su propia magnitud, que va en dirección desde la carga Q hacia el punto P. Entonces, si el vector que va desde Q hasta P, esto sería la posición relativa de P con respecto a un sistema de referencia puesto en Q. Este vector grande que está aquí
Si yo divido este vector R por su propia magnitud, obtengo un vector unitario U tongo sub R. La notación está un poco exagerada aquí. Yo podría haber usado simplemente R tongo, ¿cierto? Porque R tongo me diría un vector unitario de la dirección, pero prefiero tener la U para recordar, para exagerar, vos indican que es unitario, y R significa que va desde la carga Q que está produciendo el campo eléctrico hasta el punto P. Es el paso 1. El paso 2, aplicar la definición. La definición de campo eléctrico producida por Q en el punto P es igual a la fuerza. Fíjense, acabo de poner una carga de prueba Q sub 0 aquí en el punto P, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos que calcular la fuerza que ejerce Q sobre la carga de prueba. No sé por qué aquí le puse Q sub 0. A ver, espérense un poco. Para que después no haya ningún problema. Esto no se quiere salir de aquí. ¿Cómo hago para salir de aquí? Bueno, Q sub 0 es Q sub 0. Ah. Ahí salió. Espérate. A ver. Déjame. Sí, ya. Ok. Lo estoy compartiendo en este momento. Voy a hacer un cambio en la notación aquí para que quede claro que... Ahí. Q sub 0. Q sub 0. Ok. Andar. Comparto al tiro. Ok. Entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿No? Sí, Ok. Entonces, ok. Entonces, el campo eléctrico producido por la carga Q en el punto P, que está acá, va a ser igual a la fuerza eléctrica ejercida por la carga Q mayúscula sobre la carga de prueba, Q sub 0, dividido por la carga de prueba. Esa es la definición. O sea, yo mido la fuerza sobre la carga de prueba y divido por la carga de prueba. ¿Qué me queda entonces? Me queda 1 partido por Q sub 0, ahí está, ¿cierto? Y la fuerza es la constante Coulomb, 1 partido por 4 pi 0 por Q mayúscula, que es la carga que genera el campo, multiplicado por Q sub 0, fíjense bien. ¿Qué pasa con Q sub 0? desaparece. Se simplifica muy bien, excelente. Entonces, hemos obtenido una propiedad del punto P debido a la presencia de la carga Q. O sea, sabemos que ahora aquí en el punto P ya nos llevamos la carga de prueba porque ya no está. Tiene una propiedad de que cualquier otra carga que yo coloque aquí va a experimentar una fuerza. La carga tiene que ir con el signo que le corresponde. Aquí la carga Q es positiva. Si aquí la carga fuera negativa, entonces nos daría en dirección opuesta al vector U sub R tongo, es decir, sería para el otro lado, el campo eléctrico aquí en P. No lo tengo, aquí lo voy a mostrar. Ya. Entonces, si la carga es positiva, nuestro campo eléctrico en el punto P, producido por la carga Q, ¿sí?, está dirigido alejándose de la carga, o sea, en dirección opuesta a la carga, en la dirección del vector unitario U sub R tongo. Pero el signo de la carga es importante, porque si yo coloco menos Q ahora, entonces acá me va a aparecer que el campo eléctrico es K sub C por menos Q, R cuadrado, por U sub R tongo. Y eso significa ahora que el campo eléctrico en P, debido a una carga negativa, apunta hacia la carga negativa. No veo dónde está
apunta hacia la carga negativa. ¿Ok? ¿Cuál de estos dos campos tiene mayor magnitud? ¿Cuál de estos dos campos tiene mayor magnitud? ¿Alguien se atreve? El que se suma, que está en la misma dirección. ¿Por qué tendría mayor magnitud este? Mira, fíjate cuánto vale. ¿Tienen la misma magnitud? Ah, la misma. Tienen exactamente la misma Ah, magnitud. verdad, po, A verdad. uno le da la nada que ver con impresión la de que este es dirección. más grande porque está más lejos, ¿no es cierto? Pero Sí. recuerden ustedes, Las que- flechas son del mismo tamaño. claro, y además fíjense bien, R está medido en metros, ¿cierto? Pero el campo está medido en Newton partido por Coulomb. Por lo tanto, esta flecha yo no la puedo comparar con esta. Y menos con esta, porque esta, ¿qué unidades tiene? ¿No tiene unidad? No tiene unidad. Entonces, estas tres flechas a veces uno lo confunde, porque uno tiende a compararlas y en realidad no se pueden comparar porque esta no tiene unidad, estas son metros y estos son newton partido por Coulomb. Y aquí da la impresión, porque esta flecha completa representa el campo en el punto P. No es un desplazamiento, digamos, que podríamos restar o sumar. ¿Se fijan? No podemos sumar R más E o sumar R más E aquí, porque no tiene sentido, estaríamos sumando cosas con distintas unidades. Así que tengan cuidado con eso porque es fácil equivocarse. Muy bien. ¿Cómo podemos representar gráficamente el campo eléctrico? Bueno, Profe, una forma, ¿sí? es que respecto al anterior igual tengo dos dudas. A ver, déjame volver, ya, ahí. O sea, primero, en la parte como Q negativa, yo puedo expresarlo de mejor manera para interpretarlo visualmente, que es la misma magnitud, y dejar el vector siempre negativo cuando sea. ¿Dónde? ¿Cómo lo harías? O sea, dejaría el mismo KC por Q mayúscula partido en R, pero el U tongo R lo pondría negativo. Ah, o sea, ¿Sería mejor verlo así? el signo menos lo pondrías, claro, claro, se puede hacer así, perfecto. Muy bien, es una excelente idea, poner el menos aquí, ¿ok? Porque entonces ahí hacemos hincapié en que la dirección es contraria al uso R. Sí, tiene razón. Claro. De hecho podemos hacerlo así. A ver, déjame ver aquí. Yo no sé si cuando hago esto dejo de compartir o no. Todavía se ve. No. Se ve igual, pero no importa, profe. Sí. ¿Qué le voy a hacer? Po? Es una buena sugerencia, la voy a acatar. Ya, sí, Entonces está bueno. voy a poner menos. No, tengo que hacer primero esto. Menos. ¿Sí? Y aquí, para que no se vea tan feo, le voy a poner un paréntesis. Muy bien, excelente sugerencia. Entonces, de esta manera, déjeme pasar ahora a presentación. ¿Se ve ahora o no? Sí, Eso era lo que tú sugerías, ¿no es cierto? sí. Pero la Entonces, otra parte, más bien que sugerencia, en realidad todavía no comprendo lo que nos quiere decir el vector, digamos, de la E, ¿cómo se llama? Se me olvidó. campo eléctrico. El campo eléctrico acá, ¿qué es lo que yo visualmente debería decir con esto? ¿Que el campo eléctrico me Mira, tiende a ir hacia P? porque no hemos puesto qué es lo que es esto. Significa que en este momento en P no hay nada, ¿cierto? Porque ya pusimos la carga de prueba, ya la sacamos, ya no está la carga de pruebas aquí. Pero este punto P ahora, por el solo hecho de estar en presencia de esta carga negativa, tiene una propiedad distinta del vacío sin carga, ¿cierto? Si yo traigo una carga, por ejemplo, Q2, por decirte algo, y la coloco aquí, entonces esa carga Q2 va a experimentar una fuerza. Supongamos que la carga Q2 es negativa. Entonces, la fuerza sobre la carga Q2 va a ser la carga Q2 multiplicada por el campo eléctrico. Y como la carga Q2 es negativa, me va a dar... Ah, perdona. Como la carga Q2 dije que era negativa, me va a dar una fuerza hacia allá. No hemos llegado todavía ahí, pero lo que te dice P es
cuál es la fuerza que va a experimentar una carga colocada en P, por efecto de la carga menos Q, por unidad de Coulomb, por cada Coulomb que tenga esa carga. O sea, si tiene un Coulomb, va a experimentar una fuerza igual a E multiplicado por un Coulomb. ¿Estamos? En este momento son las 8, así que, ¿qué les parece si nos tomamos un descanso de unos 15 minutos para yo tomar un poco de agua? Y voy a dejar de grabar entonces y continuamos la vuelta. Compartir pantalla. ¿Dónde está aquí? Pausar. Muy bien, estamos grabando la segunda parte de nuestra clase de campo eléctrico. Estoy compartiendo la pantalla. Estábamos en que, en primer lugar, habíamos colocado el signo menos delante del vector unitario para indicar ahora que el campo eléctrico de una carga negativa apunta hacia la carga. ¿En eso estamos de acuerdo? ¿Todos? Alguien que abra el sonido y me diga si se está escuchando bien. Sí, profe, se escucha bien. Rodrigo Poblete, ¿me escuchas? Sí, lo escucho, profe. ¿Tú me escuchas? Ahora sí. Ok. Ya, entonces habíamos colocado el signo menos aquí en el vector unitario, de manera que con eso enfatizábamos que el campo eléctrico de una carga puntual negativa apunta hacia la carga, a diferencia del campo eléctrico de una positiva que apunta hacia, digamos, hacia fuera de la carga. La otra pregunta es, bueno, ¿y qué saco yo con tener el campo eléctrico en P? Ah, pero imagínense que este es el electrón en la Tierra y que este es el electrón que está en el planeta Marte. Entonces, para calcular ahora la fuerza que ejerce el campo eléctrico, o sea, para calcular la fuerza eléctrica que siente este electrón que está en P, todo lo que tengo que hacer es multiplicar el campo eléctrico por la carga que está en P. Y no importa nada si la carga Q se movió, porque mientras no llegue la noticia aquí, este campo eléctrico va a seguir siendo el mismo de antes. No sé si ahora se ve la diferencia entre usar la ley de Coulomb directamente. ¿Okay? Este campo eléctrico lo calculamos en el momento en que la carga negativa estaba aquí, en esta posición. Si la carga negativa se movió, bueno, esa noticia no va a llegar al punto P hasta un tiempo retardado de distancia partido por la velocidad de la luz. Y por lo tanto, la carga que se encuentre en el punto P va a seguir experimentando la misma fuerza antigua, la que había antes. No sé si eso quedó claro. Así que, ¿para qué sirve el campo eléctrico? Para calcular la fuerza que ejerce, ¿cierto?, sobre una carga colocada en el punto P. Ahora, para representar gráficamente el campo eléctrico es más o menos complicado, porque el campo eléctrico es una cantidad tridimensional. Ustedes tienen que imaginarse que esto está ocurriendo en las 3 dimensiones del espacio. Así que también hay líneas que salen de la figura y líneas que entran en la figura. Uno tendría que poder hacer un modelo tridimensional con flechas saliendo para todos lados como un erizo, así, ¿no es cierto? Y lo otro que yo quisiera representar de alguna manera es que el campo eléctrico no es el mismo a esta distancia que a esta distancia de acá. Más o menos, aquí la distancia se duplicó, pero el campo eléctrico disminuye a la cuarta parte, puesto que depende del inverso del cuadrado de la distancia. Entonces, esta es una manera en que uno podría representar, pero se va topando con esta dificultad que tenemos nosotros, de que, por un lado, tenemos una escala de distancias acá, que está en metros, y por otro lado, tenemos la escala de los campos eléctricos. Estas flechitas están medidas en Newton partido por Coulomb. Entonces, es complicado, digamos, hacer una representación que sea fiel a la realidad. Estos dibujos sirven más bien para darse una idea de cómo es el campo eléctrico de una carga
positiva. ¿Cómo sería el campo eléctrico de una carga negativa? ¿Alguien quiere contestar a eso? Hacia adentro, ¿no? Hacia adentro, exactamente. Todas las serían hacia adentro. Y ahí es más complicado todavía porque si quisiera dibujar líneas a una distancia más corta de la carga positiva, tendría que dibujar unas tremendas líneas porque ahí el campo es muy fuerte, entonces pasaría de largo, no hay manera de hacerlo. Así que no es una idea muy buena representar vectores de campo eléctrico. Lo vamos a usar, muchas veces vamos a usar vectores para representar el campo, pero a Faraday se le ocurrió una idea un poco mejor. Dijo, ¿por qué no dibujamos simplemente las líneas, unas líneas que nos indican la dirección del campo? Y de alguna manera, si uno colapsa todas las tres dimensiones en dos nomás, en el plano, uno puede ver que más cerca de la carga, en esta región de aquí, las líneas están más juntas entre ellas. Entonces eso indicaría más o menos que el campo es más intenso acá. Y aquí están como más separadas. Entonces eso sería como una indicación de que el campo es más débil ahí. Esta sería entonces, ¿cuántas líneas voy a dibujar? Bueno, todas las que yo quiera en realidad, pero yo dibujé 8 para no hacer la figura muy complicada. Y ahora no tenemos problemas para dibujar las líneas de campo de una carga negativa, puesto que ahora solo se dibujan las rectas que representan la dirección del campo. Estas son entonces inventos de Faraday para, de alguna manera, representar de que la presencia de una carga genera en todo el espacio una especie de zona de influencia donde le va a pasar algo a cualquier otra carga que pase por ahí. Va a ejercer una fuerza, qué sé yo. Vamos a ver si pueden... a ver, lo malo es que aquí está la solución, ya está hecha. Así que, pero para calcular el campo eléctrico de un conjunto de cargas, vamos a aplicar el principio de superposición. Es decir, el campo resultante en un punto, por ejemplo, aquí tenemos un punto X0, aquí, y tengo dos cargas aquí. Para hacerlo más entretenido, ¿por qué no calculamos al tiro? Aquí está calculado para este punto. Pero supongamos que yo quiero el campo eléctrico en el origen. Eso quiero que lo piensen un poco y podrían ir a la sala. ¿Cuánto vale el campo eléctrico en el origen? ¿Qué creen ustedes? Vamos a repartirlo a la sala. Aquí voy a pausar la grabación y compartir pantalla. Habría que, en este sistema de dos cargas, una negativa y una positiva, calcular el campo eléctrico en el origen. ¿Okay? Bueno, ¿ya están todos de vuelta? Ya. ¿Estamos listos? Sí, estamos todos, ya. Entonces, antes de ir a la solución del problema, que era el campo eléctrico en el origen, veamos cuál es la solución de este problema. Calcular el campo eléctrico en un punto X sobre el eje de las X. Este punto que está marcado aquí con una cruz. Entonces, fíjense, para el vector unitario, el U sub R es, para ambas, el vector que va desde la carga hacia el punto P. Y tanto para la negativa como para la positiva, el vector unitario siempre es hacia la derecha, porque va desde la carga hacia el punto P. Así que ambas tienen y tongo aquí. El campo eléctrico de la carga positiva va a ser igual a la constante Coulomb, por si acaso sucede aquí en vez de 1 partido por 4pi epsilon 0. La carga con su respectivo signo positivo y la distancia entre la carga y el punto, que es x menos a elevado al cuadrado, con el vector y tongo. Esta carga que está acá está más lejos, en cambio, ¿cierto? Habría que agregarle, sería la posición x más a al cuadrado, y fíjense que la carga va con su respectivo signo. Por lo tanto, esta fuerza
tiene la dirección de menos i. Aquí, por supuesto, no está colocado el signo sobre el itongo porque el signo viene de la carga. Se le puede colocar igual. Pero ahí queda claro en la parte de abajo, donde está la respuesta final, que va a ser entonces la constante Coulomb por la carga, por esta resta de fracciones, que obviamente esta tiene denominador más chico, así que este número es más grande que el otro. Entonces todo este paréntesis que está aquí va a ser positivo, y la resultante, espérate un poco, no, estoy mal, algo está mal aquí, ¿no? Porque debería, sí, tiene razón. Aquí gana la repulsión de la carga Q, porque la carga Q está mucho más cerca, así que claramente la fuerza apunta hacia la derecha. Este entonces era el caso A, el caso 1, en que X, el punto P, está a una distancia mayor que A, está para el lado derecho de la carga Q. El que yo les pedí que miraran en la sala era este, o sea, calcular el campo en el origen, pero acá hay que tener cuidado, porque fíjense bien que el vector unitario U sub R tongo para la carga negativa es más I, y para la carga positiva es menos I. Así que aquí aparece un menos, porque la carga positiva está mirando para allá, el vector unitario. En cambio aquí aparece un más, porque la carga negativa, su vector unitario, está mirando para allá. Pero por otro lado, la carga negativa tiene un signo menos. Entonces finalmente me queda esto. En este caso, ambas fuerzas están apuntando hacia el lado izquierdo. Por eso aparece el menos i acá. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta respecto a este ejercicio? Podría haber puesto que es 2 veces KC por Q dividido en A y todo eso está multiplicado por menos I tongo. Excelente pregunta. ¿Podríamos haber puesto 2 veces eso? Pero fíjate que los denominadores no son iguales. El denominador es A. Nada más. El denominador es a menos x cuadrado más 1 por x más a al cuadrado. Fíjate que estamos mirando un punto P aquí. No está en este punto P no está en el origen, sino que está corrido. Por eso está corrida la cruz, ¿no? Pensé que estaba Estamos, en el origen. Ya. no, Ok. no está en el origen, está corrido para el lado. Y por supuesto, si estuviera en el origen, ahí sí podríamos haber puesto 2, que fue el problema que yo les di a ustedes. Este no, este es un problema en el cual x es cualquier punto que esté comprendido entre las dos cargas. Ok, sigamos entonces, porque ahora tenemos que ir a un caso en 2 dimensiones. Pongamos que tengo el dipolo, es decir, un dipolo, recuerden, es un conjunto de 2 cargas, una positiva y negativa, con la misma magnitud. Y quiero saber el punto, el campo eléctrico en un punto del eje, aquí arriba. La distancia que abajo entre la carga y el origen es A, y este también, y la altura de este punto P es Y. La distancia entre cada carga y el punto P se puede calcular por Pitágoras, porque aquí tenemos A e I, son los catetos, por lo tanto R es raíz cuadrada de A cuadrado más I cuadrado. Y ahora viene entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero calculamos los vectores unitarios. ¿Cómo calculo un vector unitario 1 cuando no está en el eje? Bueno, sabemos que la magnitud es 1, y tenemos que descomponer ese vector unitario, una componente X y una componente Y. Entonces me queda 1, que es la magnitud, por coseno de teta, hasta aquí, ¿no es cierto? Por el I tongo, más el mismo 1 por seno teta por J tongo. Este sería entonces el vector unitario U sub R tongo para la carga negativa. Ambas componentes son positivas porque este vector tiene una componente hacia la derecha y otra componente hacia arriba. Pero para la carga positiva, el vector U tongo apunta hacia allá. Entonces tiene una componente
negativa en el eje X y positiva en el eje Y. Entonces voy a tener aquí 1 por menos, ¿cierto? 1 por coseno teta por I más 1 por seno teta J. Estos son los dos vectores que necesitamos para construir los campos eléctricos producidos por cada carga en el punto P. Y vamos a aplicar el principio de superposición diciendo que la suma vectorial de los dos campos es el campo resultante. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Cómo construir los vectores unitarios? ¿Todo claro? Ok, entonces ahora escribamos los campos. El campo producido en el punto P por la carga negativa vale menos Q, 4pi epsilon 0 r cuadrado, por el vector unitario tongo, que en este caso tiene las dos componentes positivas, coseno teta I más seno teta J. ¿Sí? Y el campo eléctrico producido por la carga más Q en el punto P vale la misma magnitud, Q partido por 4pi epsilon 0 r cuadrado, pero el vector unitario hay que tener cuidado porque es menos coseno teta. ¿Por qué es menos? Porque este vector apunta hacia arriba y hacia la izquierda. ¿Se fijan? Así que este es menos y este es más. Solo con esto ustedes podrían decirme cuál es el campo resultante. ¿Qué va a pasar con las componentes aquí? ¿Qué componentes sobreviven y cuáles se eliminan? Se Ese van componente los signo, itongos. la itongo, Muy bien, las itongos se van porque tengo un signo menos aquí arriba y un signo menos acá. No, pues esas se suman. Pues. Fíjate, menos coseno y menos coseno. O sea, me va a quedar menos 2 cosenos. pero los que tienen diferentes signos, ¿no? Ah, se van ¿Qué? los J tongos. En cambio, este de aquí, los J se eliminan. Mira, fíjate, aquí tiene un signo menos que multiplica este seno teta, ¿cierto? Y acá no, aquí tenemos positivo, entonces tenemos menos seno teta más seno teta. Significa que el campo no tiene componentes verticales. Ahí hay que tener bien cuidado, porque aquí hay un signo menos que viene de la carga y acá hay un signo menos que viene del vector unitario. ¿Queda claro? Entonces, el que realmente se simplifica o se cancela es el producto de menos por seno teta, y acá tengo más seno teta. Ahí Mientras que sería estos más, dos, ahí sería más ¿perdón? conveniente trabajarlo como dice el Máximo, con, con los signos negativos adentro en las componentes. Sí, claro. Uno podría este signo menos meterlo acá y meterlo acá, ¿no es cierto? Pero estoy anticipando, pues si estaba preguntando a ver si ustedes tenían una intuición. Entonces ahora, habiendo discutido eso, digamos, ¿qué dirección tiene el campo resultante? ¿Norte, sur, este, oeste? Norte para arriba, sur para abajo, este hacia la derecha, oeste hacia la izquierda. Norte Oeste, tiene norte, oeste. oeste, sí. A ver, ¿tiene norte o tiene oeste? Yo ¿Tiene, pienso que oeste. ¿Tiene componente norte o no tiene componente norte? Desaparece el vertical. Desaparece el vertical, muy bien. Por lo tanto, lo único que queda es, a ver el Oeste resto, porque está negativo, ¿no? oeste porque Hacia está la negativo. izquierda, A la izquierda, muy bien, excelente. Entonces, curiosamente, estos dos campos eléctricos se confabulan para eliminar todas las componentes verticales y solamente queda una componente hacia acá, hacia este lado. Curioso, pero es así. Ahí lo tienen. Bueno, aquí hice el cálculo, ¿no es cierto? Y me da finalmente menos 2 coseno teta por I. Y si lo represento gráficamente, ustedes pueden también representar individualmente los vectores de campo individuales, aquí, ¿no es cierto? El E menos apunta hacia acá, el E más apunta hacia allá, y si aplico entonces la suma del paralelogramo, me da un campo eléctrico ubicado Profe, hacia la izquierda. ¿Sí? es el comportamiento que tiene el punto P después de que las fuerzas se aplican ¿Cuál es fuerza? de las cargas.
es que no estamos hablando de las fuerzas aquí, estamos hablando del campo eléctrico. Ya. El campo eléctrico, ¿cierto? Ya tiene una existencia propia. Esa es una buena pregunta, porque uno dice, pucha, ¿y para qué queremos tanta cosa del campo eléctrico? ¿Por qué no usamos la ley de Coulomb? Acuérdense que la ley de Coulomb no nos sirve porque no sabemos, digamos, cuál es la situación, digamos, de la carga original actualmente. Esto lo calculamos en un momento dado y vamos a estar calculando el campo de ONI cuando las cargas estaban aquí. Estas cargas a lo mejor ya se fueron por otro lado, no sabemos, mientras no llegue la onda electromagnética. Entonces, aquí no estoy calculando fuerzas, estoy calculando campos. Y voy a volver atrás para que ustedes se acuerden de la fórmula del campo eléctrico. Esta es la fórmula del campo eléctrico, aquí arriba. O sea, la fórmula del campo eléctrico es K sub C, Q partido por R cuadrado, por U unitario tongo. Esta es la fórmula que debemos usar. Profe, y si es... Espera un poquito, déjame terminar. A esta carga que está aquí, que es la que genera el campo, llamémosle siempre la carga fuente. Esta es la fuente de las líneas de carga, o el sumidero, sí, en este caso, ¿no? Aquí sería un Ya. sumidero. Ahora sí la pregunta. No, eran los dibujos que vienen, que muestran los positivos y los negativos. Lo que pasa es que si estamos midiendo un punto en específico, Claro. y ese punto, de A ver, acuerdo pero déjame aclarar eso. Nosotros siempre vamos a calcular el campo eléctrico en un punto específico. ya, pero hay dos dibujos después en las otras dos láminas siguientes. Eso, siempre cuando es positivo, como que va a salir de ese punto en específico. Exacto. Y cuando es negativo, va a entrar. Ya, vale, vale, profe, Es eso era. decir, las líneas de campo eléctrico siempre salen de las cargas positivas y van a ir a parar o al infinito o a una carga negativa cuando tengamos, por ejemplo, el campo de varias, ¿no es cierto? Eso. Ahí se ve claro que este es más que una fuente, digamos, de campo eléctrico, es un sumidero, porque es como que fuera agua que se está yendo por un agujero, ¿no? Ahora eso igual entrega más lógica de por qué se va hacia el lado izquierdo. A Claro. ver, ¿por qué sería eso? Porque si vemos que el positivo lo tira hacia afuera, está yendo a la izquierda, y si el negativo lo tira hacia adentro, tira para la izquierda también. Sumaría los dos hacia la izquierda. Muy bien, Así es. excelente. Esa es una excelente manera de verlo. Digamos que ambos están tirando para la izquierda. Pero la otra parte, para completar tu buen razonamiento, es que las componentes verticales se están cancelando. ¿Te fijas? Porque una tira para arriba y la otra tira para abajo. Profe, por eso la Excelente. resultante del Muy itongo buena queda acotación. negativa. Por eso la resultante del U, digamos, queda la dirección de itongo, exactamente, negativa, menos itongo. Ok, finalmente si a ustedes les pidieran escribir esto en términos de los datos del problema, porque R no es dato del problema, entonces aquí aparece un A cuadrado, el R es A cuadrado, el R cuadrado es A cuadrado más I cuadrado, ¿cierto? De aquí se puede ver. Y el otro es una raíz, así que en los textos van a ver siempre que lo dejan amononado esto, este A cuadrado más I cuadrado que está bajo una raíz, y lo escriben así, A cuadrado más I cuadrado, elevado a la 3 medios. O sea, porque aquí tenemos 2 medios, sería este de aquí, y un medio sería este de acá. Ese sería el resultado entonces. Ahora bien, como nosotros no sabemos cuánto vale Y aquí, en realidad esto es genérico para cualquier punto, o sea, en cualquier punto del eje del dipolo, el campo siempre va a apuntar hacia la izquierda, excepto que va a ir cambiando de magnitud. O sea, va a ir siendo cada vez más chico, puesto que va como más I cuadrado a la 3 medio, y si este va aumentando, obviamente va a ir disminuyendo el campo, pero todos los campos eléctricos que están, incluyendo el que está en el origen, van a estar apuntando hacia la izquierda, cuando el dipolo tiene su carga negativa a la izquierda. ¿Okay? Muy bien. Veamos si podemos ahora entrar en el campo el cálculo del campo de distribuciones continuas de carga. Esto ya lo hicimos nosotros para la fuerza de Coulomb. Dijimos, ahora supongamos que la carga no son cargas puntuales, sino que son, se ha distribuido carga sobre un anillo. Supongan que este anillo acá es un tubo de PVC,
que ha sido frotado uniformemente, de manera que en cualquier pedacito delta L o DL que tengan, van a tener exactamente la misma cantidad de carga. Entonces, un anillo circular tiene una carga Q distribuida uniformemente. Recuerden que uniformemente significa que si ustedes toman un largo DL en cualquier parte, va a tener la misma cantidad de Q en todas partes. No se le frotó más en un lado que en otro. Uno podría frotar la pura parte de arriba y eso no sería uniforme. Y la única novedad aquí es que nosotros vamos a dividir el anillo en elementos de arco, de círculo, porque este es un círculo acá, de largo DL, donde DL es un delta L, pero muy pequeño. Tan pequeño que podemos considerar como si fuera una carga puntual. Entonces, ¿cómo calcular eso? Bueno, uno puede hacer una proporción. La carga que hay en un elemento de L es a la carga total del anillo, como el largo del elemento es al largo total del anillo, y el largo total del anillo es 2pi r, la circunferencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo escribir que la cantidad de carga eléctrica que hay en un pequeño elemento de L es igual, lo puedo despejar de aquí arriba, Q, la carga total del anillo, dividido por 2πr, el largo total del anillo, multiplicado por dl. Si ustedes comparan las unidades que tengo acá, el de Q está en Coulomb, aquí tengo Coulomb, pero dl y r están en metros, así que estas unidades se simplifican y tengo Coulomb de nuevo. Y a esta cantidad que está aquí, Q partido por 2πr, vean ustedes que esta es la cantidad de Coulomb dividido por el largo del anillo. Así que es una densidad lineal de carga, tal como lo vimos en el caso, no sé si lo vimos en el caso de la fuerza Coulomb o no. ¿Calculamos eso o no? Sí, Ya, o sea, hicimos como un- un ejercicio con una barra, con un con largo. una barra, claro. Entonces aquí en vez de una barra es un anillo, un hula hoop, ¿cierto? Un hula hula. Y a esa densidad lineal lo llamamos con la letra griega lambda, que se llama densidad lineal de carga. Y obviamente está en Coulomb partido por metro, puesto que es una densidad lineal. Así que Coulomb partido por metro me da Coulomb, y eso está todo bien. Entonces, ¿qué es lo que nos queda ahora? Bueno, vamos a calcular el campo eléctrico generado por uno de estos anillos. ¿Cuánto campo eléctrico genera este en el punto P? Ahora, aquí hay que tener un poco de imaginación. Ese campo eléctrico va a estar en la misma dirección de R, y suponiendo que la densidad lambda es positiva, va a estar alejándose del punto P, hacia acá, ¿no? Ahí, Sí, sí, sí. ahí. Pero aquí tenemos que hacer uso de la simetría del problema, porque este elemento de L tiene, digamos, un espejo aquí abajo, una imagen de espejo aquí abajo, que tiene también el mismo largo de L, que está a la misma distancia del punto P, R, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a generar un campo en la misma dirección de R hacia afuera también. Entonces ustedes tienen dos campos así, y es fácil ver, por esta línea punteada que puse aquí yo, que si yo tengo un campo así, un campo que viene desde el elemento de abajo hacia arriba, y un campo que viene desde el elemento de arriba hacia abajo, las componentes verticales de esos campos se van a cancelar. Y en consecuencia yo puedo deducir de antemano que el campo eléctrico generado por estos dos elementos va a apuntar en la dirección del eje X. ¿Eso queda claro, no? ¿Alguien tiene alguna duda de eso? Muy bien. Entonces, vamos a usar la simetría para ahorrarnos trabajo. Y lo que ocurre Profe, para esto, me costó entender lo que explicó recién. ¿Lo ya, puede decir de otra manera? vamos a usar la simetría en el sentido siguiente. Este elemento de arriba produce aquí a lo largo de un campo eléctrico en P, que es a lo largo de la línea R hacia abajo, ¿cierto? Hacia aquí. No sé si se puede ver ahí. Pero tiene un hermano gemelo aquí abajo.
en la parte de abajo del anillo, que está justamente al otro lado del diámetro. Y ese va a producir un campo de igual magnitud, porque está a la misma distancia de R, ¿cierto? Y dirigido a lo largo de la línea punteada R, pero hacia arriba, aquí. Bueno, esos dos campos, o esos dos elementos de campo, son de la misma magnitud y están formando un ángulo igual. En el eje Z, digamos, se van a cancelar. Por lo tanto, esos dos de L's van a generar un campo resultante a lo largo del eje de las X. Hagamos el problema y ahí lo vamos a ver, ¿no? Ahora, si eso pasa con estos dos, lo mismo va a pasar con uno que esté, por ejemplo, aquí, donde termina la línea punteada del R, aquí, un elemento de L aquí, va a tener su propio gemelo allá al otro lado, y también van a anular sus componentes, digamos, perpendiculares al eje X, y vamos a tener puras componentes en el eje X. Vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí. Va a crear como una imagen espejo del mismo cono, ¿no? Que se Va forma. a crear un cono. O sea, digamos, si ponemos ahora todos los de Q, vamos a crear un cono, exactamente. Ahí están mostradas las dos contribuciones al campo eléctrico de los dos elementos que están uno arriba y el otro. Tienen que entender que estos dos campos en rojo son de igual magnitud y forman un ángulo igual con el eje de las X. Entonces, no es necesario calcular las componentes perpendiculares en el componente en Z y en Y, porque todas esas se van a cancelar de a pares. O sea, siempre va a haber un par con un DQ, hay un par abajo que cancela sus componentes perpendiculares al eje X, y por lo tanto el campo neto es la suma de las componentes en el eje X, ¿no? Aquí sí, ni siquiera es necesario hacer todo el trabajo de calcular los vectores unitarios y eso. Lo podemos hacer directamente. Y voy a... Ups, ¿qué pasó aquí? Ahí vamos. Quería sacar esto de aquí. Entonces, ¿cuánto vale el campo en el punto P? Debido a la discusión que hicimos de la simetría de esta circunstancia, tiene que ser a lo largo del eje X, por lo tanto aparece un y-tongo aquí. Y solo tenemos que integrar la componente E sub X. Ahora, el ángulo, si ustedes se fijan un poco, el ángulo teta se repite aquí abajo, ¿cierto? Y el ángulo teta de abajo se repite arriba. Así que esto es la integral de la magnitud del campo generado por un elemento de Q multiplicado por el coseno del ángulo teta. Y esto pareciera una integral formidable, pero ustedes van a ver que todas las cosas son constantes cuando vamos a integrar. Así que eso va a ser bastante fácil. Entonces dice aquí arriba, la evaluación de la integral es trivial, porque R, X y no sé qué, aquí aparecía algo más. ¿Qué más puede ser constante aquí? ¿Por qué no habrá aparecido ese símbolo? Lambda. ¿De L? Aquí no supo decir lambda es constante. Pero el No, lambda, de L es la variable integración, po. Es el lambda, ¿no? Aquí va lambda. Lambda es constante porque la cosa es uniforme. Entonces, ¿qué es lo que me queda? El campo eléctrico generado por el anillo completo en el punto P va a ser igual al vector y-tongo multiplicado por la integral de 0 a Q, o sea, hay que integrar sobre todo el anillo, K sub C, lambda de L partido por R cuadrado. Fíjense bien que lambda de L corresponde al dQ, por el coseno de teta. Coseno de teta se va a mantener constante porque tal como dijo uno de ustedes, el ángulo es el ángulo que forma el cono con el eje del cono. Así que puedo sacar para afuera la constante Coulomb, ¿cierto? Y fíjense bien, el 1 partido por R cuadrado también lo puedo sacar para afuera. ¿Por qué razón? Porque son las mismas en el cono. Sí, muy bien. Las distancias de cada dQ al punto P
es siempre este R, que es constante. Este R que es simplemente por Pitágoras lo podemos calcular, ¿no es cierto? El radio del anillo al cuadrado más la distancia x al cuadrado, raíz cuadrada de esa suma. Así que si yo recorro el anillo para poder considerar todos los de Q, me va a quedar que R es constante. ¿Qué más? El Q, por supuesto, es constante. El 2pi y el R son constantes. El coseno de θ es constante. Y al final, la única variable de integración es justamente el de L. O sea, tengo que recorrer el anillo completo para tomar en cuenta todas las componentes del campo eléctrico. Y la integral de dl, desde 0 a 2πr, es 2πr, que se me va con este de aquí abajo, ¿se fijan? Así que finalmente me queda el vector Itongo, la constante de Coulomb, el 1 partido por r cuadrado, que lo vamos a escribir como x cuadrado, así, ¿no? De esta forma de aquí. Y finalmente me queda un x arriba, ¿por qué aparece un x? Porque el coseno de θ, voy a volver atrás, aquí me salté muchos pasos, ¿eh? El coseno del ángulo θ lo pueden sacar de este por X. triángulo. Claro, el coseno del ángulo θ es x partido por r. ¿Se fijan? Es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, por eso que me apareció un x aquí arriba. Y escrito finalmente todo su esplendor, me queda la constante Coulomb. Pueden poner como 1,4 pi epsilon 0 acá. Q por x y x cuadrado por r cuadrado a la 3 medio. Ahí tienen ustedes entonces un cálculo de un campo eléctrico hecho con una integral que en realidad era bastante simple. Les voy a pedir que ustedes le echen una mirada a esto porque mañana tienen que, en el taller, tienen que hacer otras integrales un poquito más complejas. Vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Hagamos un disco, ¿qué les parece? Esto es más interesante todavía, esto es como una tapa de un tarro de conserva, no sé, un disco de lata. No, tiene que ser un disco aislante, porque si no la carga se va a ir por cualquier lado. Distribuida en toda la superficie del disco. O sea, supongamos ahora que tengo una tapa de plástico y la he frotado minuciosamente para que quede cargada uniformemente. ¿Qué significa cargada uniformemente en este caso? Que si yo tomo cualquier pedacito, cualquier elemento de área de este disco, voy a tener exactamente la misma carga que en cualquier otro pedacito del mismo tamaño. Así que puedo dividir esto. Puedo usar coordenadas polares si quiero, pero no va a ser necesario. Entonces, aquí queremos calcular cuánto vale el campo eléctrico generado por este disco a una distancia x de el disco. Entonces, vamos a introducir el concepto ahora de densidad superficial de carga, porque ahora, dado que la carga está distribuida en toda una superficie de manera uniforme, entonces yo puedo hacer área dividido por la carga total del disco es igual al elemento de área partido por el área de un disco que es pi r cuadrado. Aquí, por favor, les voy a pedir que repasen un poco sus conocimientos de geometría, porque es bien frecuente que... perdón. Es bien frecuente que confundan la circunferencia de un círculo, el perímetro de una circunferencia, que es 2πr, con el área de un círculo. Digamos que la circunferencia es solo la línea y el círculo es toda la superficie. Entonces, si yo quiero calcular el perímetro de un círculo, eso es 2πr. Pero si quiero calcular el área del disco, es pi por r cuadrado.
no confundirse con eso, porque lo he visto muchas veces que se confunde. ¿Ok? Así que ojo con esto, con el área del disco. Si yo despejo de aquí el de Q, me queda que un elemento de carga que se encuentra en un elemento de área es Q partido por R cuadrado. Pero aquí tenemos la carga del disco partido por su área. Y a esto, dado que es una distribución uniforme, le podemos llamar la densidad de carga del disco. Pero es otro tipo de densidad. Esta densidad es superficial, porque es una densidad, ¿cuántos coulombs hay por metro cuadrado? Se fijan, es Q partido por A. Q partido por pi r cuadrado. Y aquí queda claro que esto es coulombio partido por metro cuadrado. Y cuando yo reemplazo el sigma aquí, me queda sigma de A, me queda coulombio partido por metro cuadrado, multiplicado por metro cuadrado, me queda coulombio, que es lo que tengo al otro lado. Ok. Vamos viendo entonces cómo se le ocurre que podríamos hacer esto acá. Pero una forma es hacer una doble integral usando coordenadas polares. Pero existe una forma más simple de hacer la cosa, aprovechando el hecho de que el disco lo podemos imaginar como un montón de anillos de distintos radios. ¿Ven? Ahí. Entonces, si alguien lo quiere hacer por la doble integral en coordenadas polares, bienvenido, pero no es necesario, porque digo, mira, mi disco lo voy a dividir en anillos, como este. Y como ya conocemos el campo eléctrico en el eje de un anillo, entonces ya conozco el campo eléctrico de este elemento diferencial de área. Y entonces ahora todo lo que tengo que hacer es sumar los campos eléctricos de los anillos más chicos hasta el anillo más grande que está afuera. O sea, tengo que integrar desde R igual 0 hasta R igual R mayúscula. ¿Estamos? Ah, ya, entiendo. Hay que ¿Entendés? evaluar nomás entre 0 y Y el R. más Claro, grande. porque ya, ya tenemos, digamos que del lado integral doble, ya tenemos una de las integrales ya hecha, que es el campo del anillo. Esa ya la hicimos, ya. ¿Para qué vamos a hacerla de nuevo si ya la hicimos? Entonces, sabemos que un anillo, como este, de radio R, ojo que ahora R ya va a ser una variable de integración, porque vamos a tener que integrar de 0 hasta R mayúscula, genera un campo que está en el eje del anillo. Así que este de aquí sería un diferencial de campo eléctrico generado por este pequeño anillo. El problema es cuánta carga tiene este anillo. Bueno, el anillo, lo vamos a suponer que tiene un radio R, su circunferencia es 2pi por R, ¿cierto? Porque una circunferencia, pero tiene un pequeño ancho dr. Entonces, es decir, que la carga que tiene el elemento diferencial en forma de anillo va a ser la densidad superficial, y esto lo voy a considerar como una cinta que tiene un largo 2πr y un ancho de r. Esa es la forma genial de sacarse encima la integral doble, aprovechando un resultado que ya conocemos. ¿Alguna pregunta respecto a eso? ¿Quedó claro? La densidad de la carga siempre se representa con esa letra, sigma. La densidad superficial de carga se representa con la letra sigma, que es la S de los griegos. Ya. Y Para siempre no, cuando vamos a hablar de eso va a ser Q partido en A, en el área. siempre y cuando la carga esté uniformemente distribuida. Q Ya. partido por A. ¿Ok? Yo podría ponerme pesado y decir, mira, en realidad aquí el disco lo frotamos más al centro que en los bordes, entonces resulta que la densidad de carga es una función 1 menos exponencial de menos alfa por R. Pero esas son sutilezas matemáticas que no tienen mucha importancia en la vida diaria, así que en general las cargas van a ser uniformes. Si alguna vez sale alguna función, digamos que es para que ustedes integren una función que no sea necesariamente una constante, pero siendo
estando la carga distribuida uniformemente, entonces el sigma siempre va a ser la carga total partido por el área total y punto. Ahora sí que tenemos que volver atrás, porque queremos recordar esto. Esta era la fórmula que encontramos nosotros para la carga del anillo. ¿Recuerdan? La constante Coulomb, la carga por X partido por Y cuadrado más R cuadrado a la 3 medio por I tongo. Lo único que va a cambiar ahora es que nuestro anillo es un anillo diferencial. Por lo tanto, lo que vamos a calcular aquí es un elemento de DE. ¿Okay? Es un pequeño elemento de campo eléctrico. Y por lo tanto, en vez de Q mayúsculo aquí, voy a poner mi DQ, o sea, mi elemento de carga. ¿Queda claro? Vamos a usar esta fórmula, que es la fórmula de el campo generado por un anillo cargado a una distancia X del origen y que lleva una carga Q. ¿Estamos bien? ¿Estamos todos bien o no? Y el punto P está en el origen. O sea, en el origen entre... No, el necesariamente. punto P está en X, a una distancia X del origen. Ya. Acuérdense que este era aquí, el punto P está aquí. Claro, me refiero a Este- que la fórmula de ahí no afecta si es que, o sea, solo serviría cuando está corrido en el eje X, no entre eje X y también Y o Z. Exactamente, esto serviría solamente cuando estamos en el eje X. Les advierto que si yo les pidiera, por ejemplo, en un punto que está en el, que sea, en el punto -3, 2 y más 4, ese es un problema más complejo porque las integrales que salen no se pueden resolver muy fácilmente. De hecho, hay que usar polinomios especiales y cosas raras, ¿no? Entonces, no es el objetivo de este curso que ustedes se metan a hacer cálculos de esa complejidad. Pero aquí lo que nosotros queremos es el campo del disco en el eje del disco. Entonces, lo que estoy recordando aquí es que vamos a usar nosotros esta fórmula que es para un anillo, pero en vez de tener una carga Q grande, aquí vamos a tener un elemento de Q y eso nos va a dar el elemento de campo eléctrico que vamos a tener que integrar. ¿Queda claro eso, no? Ok, aquí. Tenemos un anillo diferencial ahora y queremos conocer el campo eléctrico en el punto P del eje del anillo. Aquí. No en un punto cualquiera del espacio, porque ahí sí que la matemática se vuelve mucho más complicada. Aunque igual se puede usar simetría. O sea, básicamente un problema bidimensional. Ya, entonces, vamos a calcular ahora, en vez de un campo, vamos a calcular el elemento diferencial de campo producido por el anillo diferencial, ¿no es cierto? En ese punto P. Y ese depende de una carga que es diferencial también, que es sigma, densidad superficial de carga, Q partido por el área, por 2pi por R, por dr. ¿Qué es lo que es este producto? ¿Alguien se acuerda ya? Este producto de aquí, ¿qué es lo que es? 2pi R por dr. ¿Alguien quiere contestar a eso? ¿Quién está por ahí? ¿Será el área? Sí, muy bien, es un área, pero ¿el área de qué? De la línea roja, de la línea de un diferencial de algo pequeño. Muy bien. Este anillo de aquí no es una línea de ancho 0, es una línea que tiene un pequeño ancho de R. Es como una cintita, así, como, ¿no es cierto? Entonces, yo multiplico la circunferencia por el ancho R y lo multiplico por sigma. ¿Me están escuchando bien? De repente se corta igual. Y yo lo escucho con retraso, profe. Con retraso. Quizá si me cambio al teléfono celular. Vamos a ver. Pero se entiende, profe. Bueno, sigamos entonces.
No, sí se entiende, se entiende. Ya, voy a ir más lento entonces por si acaso. Entonces, aquí usamos la fórmula del campo de un anillo y lo único que hice fue poner una D aquí, porque es un diferencial de campo, y donde aparecía una Q mayúscula, puse sigma por 2pi r de r, el resto sigue exactamente igual. ¿Se dan cuenta? Y ahora lo que tenemos que integrar es lo que tenga r. Aquí tengo r, r y tengo r aquí abajo. Este es un integral, no es tan complicada, porque al tener ahí aquí arriba un 2, un r y un dr, yo tengo el diferencial del argumento de este paréntesis. Así que va a ser algún tipo del tipo de u partido por u a la 3 medio. Y eso es perfectamente integrable. Así que no le voy a dar importancia cuando haya fórmulas de integrales, se las vamos a dar, así que no es importante. Se puede hacer esa integral y solamente voy a presentar el resultado porque tiene bastante importancia para lo que vamos a ver a continuación. Vamos a integrar entonces, y la integral que resulta es esta expresión. En primer lugar, un 2pi, la constante Coulomb y el sigma. ¿Cierto? Y el x, ¿qué pasó con el x? Ah, aparece un x de aquí abajo. Al hacer la toma de límites aparece un x y el x se simplifica, así que no aparece en función de x. Así que el x termina solamente apareciendo de manera indirecta aquí, perdido aquí abajo. ¿Ok? Todos los demás x se pueden simplificar. Entonces, 2pi hace sigma, y esta extraña fracción 1 menos 1 partido por raíz cuadrada de 1 sobre r. Uno podría pensar, por ejemplo, ¿qué pasa si pongo x igual 0? Pues si pongo x igual 0, esto se me va a infinito, y claro, si me pongo arriba el disco aquí, la cosa es infinita, así que no. Pero recuerden esta expresión. Aquí tengo 1 menos 1 partido por raíz de 1 menos. Esa es la siguiente PPT. Aquí se puede apreciar la conveniencia de usar la constante Coulomb como 1 partido por 4pi epsilon 0. ¿Se dan cuenta por qué, no es cierto? Si yo reemplazo la constante Coulomb por 1 partido por 4pi epsilon 0, desaparece el factor 2pi. Y me queda expresado en función de epsilon 0, que es una constante más universal que K sub c. Entonces, la conveniencia de usar la constante epsilon 0, K es eso. Y fíjense bien cómo queda aquí. Queda sigma partido por 2 epsilon 0, mucho más simple. Y el pi entonces significa que aquí no tenía mucha relevancia. Multiplicado por esta expresión. Y ahora viene la parte importante de este problema, que es una pregunta conceptual. ¿Qué ocurre si se hace crecer el radio R del disco? ¿Cierto? Si empiezo a agrandar este disco, pero le voy agregando carga siempre para mantener la densidad sigma constante. O sea, este disco empieza a crecer, pero el sigma permanece constante en todo el disco. ¿Qué pasa si hago tender a cero, digamos, perdón, a infinito el R? Achícale. Ah, El denominador se hace no. más chico O también, ¿no? lo que está en el Cuidado, paréntesis va a porque tender a cero. exactamente, este va a tender a cero. Muy bien. Entonces, en el límite, cuando R tiende a infinito, pero ¿qué significa un disco de radio infinito? ¿Cómo llamarían ustedes a eso? Si ustedes están en un disco de radio infinito, ¿podrían saber que es un disco eso? ¿Están parados arriba? Una hormiga No, que está parada ahí en el disco y dice, no, pues, o sea, sería un plano infinito. ¿Se fijan? Simplemente porque no le veo el horizonte a la cuestión, pues sea, es un plano, ¿no? Entonces, si se hace crecer R hasta infinito, pero agregando carga de modo que la densidad permanezca constante, y por lo tanto, si es infinito, la carga también va a ser infinita, ¿se fijan?
se obtiene un modelo que nosotros vamos a usar mucho, que se llama el modelo de campo de un plano infinito. Y va a ser sigma partido por 2 epsilon 0, tal como dijeron ustedes. Si R tiende a infinito, este término tiende a 0 y nos queda el puro coeficiente de afuera. ¿Y por qué hay un más menos aquí? Que depende del vector unitario. Muy bien. Depende del vector unitario. O sea, si en el disco nosotros calculamos para el lado positivo de X, pero para el lado negativo de X es justo para el otro lado, ¿se fijan? O sea, pasa de tener un campo hacia la derecha, aquí, hacia dirección positiva de X, pero detrás del disco el campo es en dirección hacia la izquierda, hacia el lado negativo. ¿Ok? Muy bien. Y aquí están las líneas de campo. Así que una hormiga que estuviera parada en este plano diría, este plano es infinito. A pesar de que podría no ser realmente infinito, supongamos que este es un disco de 10 metros de diámetro y aquí hay una hormiga parada, lo que vería sería un campo de esta similitud. ¿A qué le recuerda eso? Nosotros vivimos en un campo así. El campo gravitacional de la Tierra apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Se han dado cuenta de eso? Sin embargo, cuando estamos en situaciones de la vida cotidiana, jugando a la pelota, qué sé yo, el campo gravitacional tiene sus líneas paralelas, igual que estas de aquí, igual que las de abajo, ¿no? Así. Es decir, en un contexto de una distancia no muy grande, digamos, no sé, si estoy en una cancha de fútbol, yo no alcanzo a darme cuenta que la Tierra es redonda. Así que cuando dicen que la Tierra es plana, sí, claro que es plana, pero en una escala chica comparada con el radio de la Tierra. Si me subo a la estación espacial voy a ver perfectamente que es esférico. Entonces, este es un buen modelo porque a pesar de que no existen los planos infinitos, sí hay situaciones en las cuales yo quiero estar en una zona que está alejada de los bordes de este disco. Y en esa zona el campo va a tener este aspecto que ustedes ven acá. O sea, las líneas de campo salen de la carga, si es positiva, salen de la carga positiva, hacia arriba en la parte de arriba y hacia abajo en la parte de abajo. Mejor aún, ¿qué les parece si traemos una segunda placa con la misma densidad de carga, pero con carga negativa? Y la colocamos no encima de esta, sino que a cierta distancia de esta. ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, veamos. Ahí tienen ustedes. Dos planos infinitos. El plano de arriba tiene carga negativa y sus líneas son azules. El plano de abajo tiene carga positiva y sus líneas son rojas. ¿Cuál es el campo resultante entonces en las tres regiones que se formaron ahí? ¿Qué pasa en la parte de arriba, por ejemplo? Las cargas se neutralizan, quedan en cero. No, no es que las cargas se neutralicen. El campo se hace cero por superposición. ¿Ok? ¿Y qué pasa en la parte de más abajo? La que está debajo de la carga positiva. Lo mismo. Lo mismo, exactamente. Entonces hemos creado una región que no tiene campo ni arriba de la placa negativa ni abajo de la placa positiva. ¿Qué es lo que pasa en el espacio entre las dos cargas? Van en dirección a J Tongo. Claro, las dos van en dirección a J Tongo. Ahora, yo he dibujado las líneas aparte, digamos, para no enredar el dibujo. Pero donde hay una línea roja, hay una línea azul también encima. Por lo tanto, voy a tener un campo eléctrico igual al doble del que tiene cada una de las placas. O sea, sería sigma partido por epsilon 0 en J Tongo. Este sería entonces el campo eléctrico de una placa, de un conjunto de dos placas que están separadas por una distancia d. Y aquí está lo que acabamos de decir, ¿cierto? Sería el campo entre los planos simplemente sigma partido por epsilon 0 por J Tongo hacia arriba y afuera de las placas es igual a 0. Muy bien, esa era la última PPT.
Y, y si tienen alguna pregunta, háganla ahora porque nos queda tiempo todavía. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna cosa que quieran aclarar? Mañana veremos ejercicios del disco. Que ahí No creo que esté el disco, pero yo podría pedirle al... déjame un poco dejar de grabar antes. A ver, espérate, déjame compartir pantalla por si queremos mirar algo ahí. Ahí. Y déjame terminar de grabar. Ah, ¿por qué hace eso? No entiendo. Detener grabación ya.